la caída de Gedeón, ¿no? Y pues básicamente lo que vimos fue que después de esa gran victoria que tuvo Gedeón contra los madianitas, pues Gedeón empezó a tomar una serie de decisiones impulsivas, una serie de decisiones pues necias, también por así decirlo, e inclusive le ofrecieron ser rey, y aunque Gedeón dijo que en él, sus acciones al final de su vida demostraron que aunque no tenía el cargo de rey, pues él vivía como todo un rey, ¿no? Y con muchos lujos, con riquezas, con mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, vimos la caída de Gedeón, y todo fue porque él se olvidó del Dios que lo había llamado, ¿no? Y entre todos esos problemas que dejó Gedeón, es que tuvo 70 hijos. Y pues, con todas las mujeres y todo eso. Y hoy hablaremos de uno de los hijos de Gedeón, que se llama Abimelec. Y Abimelec fue hijo de Gedeón, que tuvo con una de sus concubinas que estaba en Siquem. Entonces Abimelec, bueno, la concubina pues era como la criada, ¿no? Entonces Abimelec era un hijo, por decirlo de alguna manera, ilegítimo de Gedeón, ¿verdad? Y fíjense que me llama la atención lo que significaba el nombre de Abimelec, que significa mi padre es rey. Y no quiero especular yo, pero el hecho de que Abimelec, el hijo de una concubina, diga que su padre es rey, siendo que el hijo de una concubina era considerado ilegítimo, muy probablemente Abimelec creció con eso en la cabeza. Creció pensando, mi padre es rey, mi padre es rey, y por ende yo merezco algo más de lo que tengo. Y hoy hablaremos de este hombre, de Abimelec. Y la historia de hoy no será similar a la que hemos visto las otras semanas. ¿Recuerdan ese ciclo de caos que se muestra en el libro de los Jueces? Hoy no veremos como tal ese ciclo, pero sí veremos un caos tremendo, tanto moral y espiritual, que había en Israel. De hecho, este hombre, Abimelec, no va a ser un juez, sino él mismo va a ser el opresor para el pueblo de Israel. Entonces, alguien del pueblo de Israel es quien iba a oprimir al pueblo de Israel ahora. Como dicen por ahí, el enemigo está en casa. Y otro dato interesante antes de empezar con la historia es que te vas a dar cuenta, y sin afán de spoilearte, que en esta historia Dios no será mencionado por el pueblo. No veremos ninguna consulta del pueblo a Dios, y tampoco veremos a Dios haciendo un llamado en particular a alguien. Y algunos pensarían que es porque Dios está ausente, que es porque a Dios no le importa a su pueblo. Sin embargo, y quiero que pongas atención en esta parte, es que esto no tiene que ver con que Dios no quisiera traer justicia y no quisiera traer paz a su pueblo, no quisiera cuidarlo, sino el tema es que el mismo pueblo había caído en un caos que había olvidado por completo a Dios. Entonces, la ausencia de Dios no era por Dios mismo, sino era por el pueblo, por sus decisiones y porque se habían olvidado ellos de Dios. Pero al final de toda esta historia llegaremos a la conclusión de que no importaba que el pueblo hubiera olvidado a Dios, Dios no se había olvidado de su pueblo. Dios no está ausente. Y en tu vida tampoco Dios está ausente. Y quisiera que tuvieras esto en mente. Dios no está ausente. Así que continuaremos con la serie de caos y estudiaremos el capítulo 9. Pero primero vamos a orar. ¿Sale?
Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque nos cuidas, porque sabemos, Señor, que tú tienes control de nuestras vidas, Señor, porque tú enviaste a Jesús, Señor, para reconciliarnos contigo, Señor, a través de su muerte. Pasamos a un nuevo reino, Señor, y Jesús es nuestro Rey, y es lo que cantábamos hace un momento, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, que tu palabra sea revelada esta mañana, Señor, y que tú puedas traer salvación a alguien, Señor, esta mañana, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo, lo vamos a ir comentando poco a poco. Son muchos versículos, no se me desesperen, pero van a ver que va a valer la pena tanta lectura, ¿verdad? Bueno, entonces leemos a partir del versículo 1, Jueces capítulo 9. Dice: Abimelec, hijo de Jerobaal. Jerobaal es Gedeón. ¿Recuerdan el nombre que se le puso? Abimelec fue a Siquem, a los parientes de su madre, y les dijo a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre: hablen ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem y díganles, ¿qué es mejor para ustedes? ¿Que todos los hijos de Jerobaal, 70 hombres, reinen sobre ustedes, o que reine sobre ustedes un solo hombre? Además, acuérdense que yo soy hueso y carne de ustedes. Entonces, Abimelec va a la tierra de la familia de su madre, a Siquem. ¿Y qué es lo que dice? Pues ya ven que Gedeón tiene 70 hijos, mi padre tuvo 70 hijos. ¿Y qué es preferible? ¿Que haya 70 gobernantes o que haya uno solo? Versículo 3. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a oídos de todos los habitantes de Siquem. Y ellos se inclinaron a seguir a Abimelec porque dijeron, es pariente nuestro. Entonces le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal Berit, con las cuales Abimelec tomó a sueldo hombres indignos y temerarios que lo siguieron. Luego fue a la casa de su padre, a Ofra, y sobre una piedra mató a sus hermanos, a los hijos de Jerobaal, 70 hombres. Pero Jotam, el hijo menor de Jerobaal, se libró porque se escondió. Y se reunieron todos los habitantes de Siquem y todo Bet Milo, y fueron e hicieron rey a Abimelec junto a la encina del pilar que había en Siquem. Entonces, Abimelec, este hijo ilegítimo de Gedeón, fue a Siquem, que era de donde era originaria su mamá. Y la mayoría de la historia que veremos el día de hoy se va a desarrollar en esta ciudad que se llama Siquem. Y esta ciudad de Siquem era una ciudad muy importante para el pueblo de Israel. De hecho, en este lugar, si tú vas al libro de Génesis, podrás ver que Abraham, aquí fue donde tuvo el primer encuentro con Dios dentro de la tierra prometida. Y en ese lugar se construyó el primer altar dedicado a Dios en la tierra prometida. Entonces era algo que era recordado para los judíos. Y además aquí, cuando el pueblo entra a la tierra prometida, liderado por Josué, también aquí fue el primer lugar donde se postraron, donde hicieron un altar para adorar a Dios. Entonces, Siquem era una ciudad de mucha importancia para el pueblo de Israel. Era un lugar, por decirlo de alguna manera, un lugar sagrado para el pueblo. Y es interesante que sea en este lugar donde va a pasar esta historia, porque lo que veremos el día de hoy será totalmente contrario al lugar en el que estaban. Porque veremos un pueblo que había olvidado completamente a Dios. Inclusive veremos cómo va a profanar al pueblo, a ese lugar que es sagrado, ¿no? Y entonces Abimelec lo que hace es que va con la familia de su madre y para pedirles que lo ayuden a ser rey, y le dice de que pues preferible que los gobierne un solo hombre a que los gobierne 70 hombres, ¿no? Entonces, como ya dijimos, como el nombre de Abimelec era mi padre es rey, pues Abimelec muy probablemente creció con eso en mente, que él tenía que ser rey también, así como su padre.
Y por eso va con la familia de su mamá, ¿no? Pero, y fíjense, y esta es la primera diferencia que vamos a ver el día de hoy. A diferencia de los jueces que hemos visto durante esta serie, esos jueces fueron llamados directamente por Dios, pero Abimelec no. Abimelec, él buscaba un honor, él buscaba una posición que no le había sido otorgada por Dios. Entonces ven cómo este hombre estaba, pues una palabra, trastornado por buscar algo que no le pertenecía. Algo que no le pertenecía. Y vamos a ver que fue capaz de matar a sus 70 hermanos para poder llegar a ser rey. Entonces, los de Siquem, como eran familiares de la madre de Abimelec, se convencen de hacerlo su rey. Y además, o sea, dicen todavía, oye, pues en ningún momento consultamos a Dios. Y de hecho, en esta historia veremos muchas acciones absurdas del pueblo de Israel. Veremos muchas tonterías del pueblo de Israel, así como nosotros hoy en día, Así que tampoco se emocionen tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aparte de que lo hacen rey, un rey ilegítimo en un lugar sagrado para el pueblo, financian con dinero de un dios falso, de Baal-Berit, la muerte de los demás hijos de Gedeón. Entonces, con el dinero que había para el culto a este dios falso, le pagan a unos asesinos para matar a los demás hermanos de Gedeón. Todo está bien mal en esta historia. Todo está bien mal. Y esto es porque el pueblo se había olvidado de Dios, porque Abimelec también se había olvidado de Dios. Entonces a él lo que menos le importaba era guiar al pueblo hacia Dios. A él lo que le motivaba era satisfacer su deseo de poder. Satisfacer su deseo de poder. Y entonces pasa esto. Matan a los hermanos y se nos cuenta en la historia que solamente huyó uno de los hermanos de Abimelec, que era el hijo menor, que se llamaba Jotam. Vayamos al versículo 7. Dice: cuando se le informaron a Jotam, o sea, de que ya Abimelec había sido declarado rey, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: escúchenme, habitantes de Siquem, para que los oiga Dios. Una vez los árboles, lo que va a hacer aquí Jotam, va a ser que va a contar una fábula, ¿verdad? Dice: una vez los árboles fueron a ungir a un rey sobre ellos, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Entonces el olivo dijo: Nel, no quiero ser rey. Versículo 10. Entonces los árboles le dijeron a la higuera: ven y reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles? ¿Qué dijo la higuera? Pues yo tampoco, yo no le entro. Y luego le dijeron a la vid, versículo 12: ven y reina tú sobre nosotros. Pero la vid respondió, dije la vid, no dije David. Dice, respondió: ¿he de dejar mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? ¿A quién le gusta alegrarse con el vino? Estoy jugando, ya los caché. Entonces también la vid dijo que no. Entonces versículo 14. Entonces los árboles dijeron a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. Y fíjense la respuesta de la zarza, me da risa. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungen por rey sobre ustedes, vengan y refúgiense a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. ¿Por qué me da risa esto? Porque una zarza crecía 60 centímetros. ¿Cómo le iba a dar sombra al olivo,
y a los demás árboles del bosque, ¿no? Y entonces esta fábula o esta historia que cuenta Jotam es con el fin de lanzar una advertencia tanto a Siquem como a Abimelec por haber elegido a Abimelec como rey. Y es que esta decisión era una decisión absurda, que así como la zarza dijo que salga fuego de mí para consumir a todo el bosque, también iba a llevar a la destrucción al pueblo de Siquem. Y fíjese que aquí se me hace interesante el hecho de que o las figuras que se usan, porque tanto el olivo como la higuera y como la vid eran plantas valiosas e importantes para la economía de Israel. De ahí se basaba gran parte de los ingresos para Israel, ¿no? Pero la zarza no era nada valioso, como ya dijimos, era un arbolito chaparrito ahí de 30, 60 centímetros que no le podía dar sombra a nadie, que era débil y que cuando se secaban era causante de incendios forestales que acababan con todo. Entonces, si se fijan, Jotam compara a Abimelec con esta zarza y compara la decisión tan absurda de elegir a una zarza para que cubra todos los árboles, igual de absurda que la decisión de elegir a Abimelec como rey. Vayamos al versículo 16. Ahora pues, bueno, en el versículo 16 lo que va a hacer Jotam es que va a interpretar la fábula que acaba de decir, ¿no? Y dice: ahora pues, si ustedes han procedido con verdad e integridad al hacer rey Abimelec, y si han procedido bien con Jerobaal y su casa, y si han procedido con él como él merecía, pues mi padre peleó por ustedes y arriesgó su vida y los libró de la mano de Madián, pero ustedes se han rebelado hoy contra la casa de mi padre y han matado a sus hijos, 70 hombres sobre una piedra, y lo han hecho rey, y han hecho rey sobre los habitantes de Siquem a Abimelec, el hijo de su sierva, porque es pariente de ustedes. Entonces, Jotam les deja ir todo el coraje, ¿no? Todo de que les dice: ustedes han menospreciado lo que mi padre Gedeón hizo por ustedes. Aquel hombre que ustedes dijeron, sé nuestro rey Gedeón, ahorita no les está importando lo que él haya hecho por el pueblo. Que obviamente sabemos nosotros que fue Dios realmente, ¿no?, quien había salvado al pueblo. Pero así como hace unos años habían ido con Gedeón, sí, Gedeón, sé nuestro rey. Ahora, ¿qué es lo que hacían? Matar a su familia. Versículo 19. Si han pues entonces procedido hoy en verdad e integridad, aquí estaba siendo sarcástico. Estaba siendo sarcástico Jotam, porque no habían sido prudentes, habían sido unas decisiones absurdas las que habían tomado. Entonces, si han actuado con verdad e integridad para con Jerobaal y su casa, regocíjense en Abimelec, y que él también se regocije en ustedes. Y si no, que salga fuego de Abimelec y consuma a los habitantes de Siquem y de Bet Milo. Y salga fuego de los habitantes de Siquem y de Bet Milo y consuma a Abimelec. Entonces Jotam escapó y huyó y se fue a Beer y permaneció allí a causa de su hermano Abimelec. Entonces, ¿qué es lo que les dice en resumidas cuentas Jotam? Si ustedes han sido justos o han actuado bien con la familia de Gedeón, mi padre, les va a ir bien. Chido con Abimelec, va a ser un muy buen rey, van a prosperar y todo. Pero todos sabemos que no era así. Pero si no han sido justos, si han actuado de forma absurda, si se han olvidado de Dios, pues van a ser quemados. Van a ser consumidos por un fuego que salga de Abimelec. Van a ser oprimidos y van a llegar a un caos en su vida. Imagínense que alguien llega y te dice eso. Una advertencia de este tipo de: si no haces caso, algo gacho va a pasar. ¿Qué harían ustedes? ¿Toman la advertencia o la ignoran?
Vamos a ver qué hizo Siquem. Versículo 22. Abimelec reinó 3 años sobre Israel. Le valió un cacahuate al pueblo lo que les dijo Jotam. No les importó, y Abimelec siguió siendo el rey de Israel. Versículo 23. Pero Dios, aquí es la primera vez que se menciona a Dios en todo el capítulo. Dice, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los habitantes de Siquem, y los habitantes de Siquem procedieron pérfidamente con Abimelec, para que viniera la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y recayera la sangre de ellos sobre su hermano Abimelec, que los mató, y sobre los habitantes de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Los habitantes de Siquem entonces pusieron emboscadas contra él en las cumbres de los montes y robaban a todos los que pasaban cerca de ellos por el camino, y se lo hicieron saber a Abimelec. Entonces, no hacen caso los de Siquem, y se nos dice que Abimelec reinó durante 3 años. Pero aquí la palabra reinó tiene un significado en el original más como someter o como dominar. Entonces, el reinado de Abimelec, más que traer justicia de parte de Dios, más que guiar al pueblo hacia Dios, a rendirse a Él, lo que trajo fue opresión para el pueblo. Y pues es como cuando alguien está así, ¿no? Y a lo mejor tú paciente una vez, está bien, peda. Pero a la 4ª vez te llena el tapón y le sueltas uno, ¿no? No es prudente eso, no lo hagan. Pero entonces el pueblo se hartó de Abimelec, se hartó de la opresión que estaban sufriendo por él. Y vemos que aquí que aunque ellos no consultaban a Dios, como ignoraron la advertencia de Dios, Dios en su soberanía, Él actuó y permitió que hubiera una discordia entre tanto el pueblo como Abimelec. Y entonces lo que hizo el pueblo fue tender emboscadas para pues atacar, para matar a Abimelec. Pues estaban hartos, y lo que buscaron era por su propia cuenta, en lugar de consultar a Dios, en lugar de clamar a Dios, en lugar de pedir perdón, en lugar de arrepentirse verdaderamente, ¿qué dijeron? Pues nosotros podemos contra Abimelec. Versículo 26. Gaal, hijo de Bet, vino con sus parientes y pasaron a Siquem. Aquí aparece en escena otro personaje que se llama Gaal. Y los habitantes de Siquem pusieron su confianza en él, y salieron al campo y vendimiaron sus viñedos, pisaron las uvas e hicieron fiesta. Me sentí como en Ensenada y como en aquellos lugares, ¿no? Sí, ahí todos bastante. Y entrando a la casa de su Dios, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Entonces Gaal, hijo de Bet, dijo: ¿quién es Abimelec y quién es Siquem para que le sirvamos? ¿No es acaso hijo de Jerobaal y no es Zebul su oficial? Sirvan a los hombres de Amor, padre de Siquem. ¿Pero por qué vamos a servirle a él? Quien pusiera este pueblo en mis manos, entonces yo quitaría a Abimelec. Diría a Abimelec: aumenta tu ejército y sal. Entonces este hombre Gaal, ¿qué dice? Durante la fiesta esta de la vendimia, que era una fiesta pagana dedicada al dios Baal Berit, pues bien machito el vato, ¿no? Dice: a ver, pónganmelo aquí. Sea Abimelec, ¿qué me va a hacer a mí? Aquí mis chicharrones son los que truenan. Pero si se fijan, la estrategia que usa Gaal es una estrategia muy similar a la que usó Abimelec
cuando le pidió a Siquem ser su rey, cuando le pidió el paro a su familia, ¿no? Y lo que estaba haciendo aquí era, Gaal, es aprovecharse del hartazgo, del enfado, de la frustración que tenía el pueblo contra Abimelec. Y tú dirías, bueno, pues los de Siquem ya aprendieron algo, pues ya les vio la cara a Abimelec, y pues ahora a Gaal no le van a hacer caso. Pues ¿por qué? Pues ya, o sea, ya vieron que por ahí no va el asunto, y muy seguramente el pueblo va a clamar a Dios y Dios va a levantar un juez. Pues Nel, no fue así, sino que ellos celebraron, gritaron en esa fiesta pagana, profanando un lugar sagrado para Dios, y gritaron a los 1000 vientos que iban a derrotar a Abimelec. Ellos estaban tan confiados que Gaal los podía liberar, que no les importó nada y volvieron a elegir un nuevo líder sin consultar a Dios. ¿Ven cómo todo está bien absurdo aquí? Todo está muy, muy absurdo. Versículo 30. Cuando Zebul, gobernante de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Bet, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este Zebul? Zebul era como el gobernante o la mano derecha que tenía Abimelec dentro de Siquem. Y entonces, ¿qué va? Pues va con el chisme a Abimelec. Y lo que le dice es, Gaal, hijo de Bet, y sus parientes han venido a Siquem y están alborotando a la ciudad contra ti. Ahora pues, levántate de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon una emboscada en el campo. Y en la mañana, en cuanto salga el sol, te levantarás temprano y atacarás la ciudad. Entonces cuando Gaal y el pueblo que está con él salga contra ti, harás con ellos lo que te venga a mano. Entonces llega el chisme a Zebul, porque estos del pueblo de Siquem ni siquiera fueron discretos en tender una emboscada en secreto, sino lo gritaron a los 4 vientos como si la victoria ya estuviera ganada. Pues les digo que está muy absurdo todo, hasta me da coraje. Entonces, y esto llega a los oídos de Zebul, y pues le pasa el chisme a Abimelec. Y Abimelec lo que hace es hacerle caso y hacer la contraemboscada contra el pueblo, ¿no? Versículo 34. Abimelec y todo el pueblo que estaba con él se levantaron de noche y pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Gaal, hijo de Bet, salió y se paró a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y el pueblo que estaba con él salieron de la emboscada. Al ver Gaal a la gente, dijo a Zebul, mira, viene gente bajando de las cumbres de los montes. Y Zebul le contesta, no, estás loco tú, estás viendo la sombra de los montes como si fueran hombres. O sea, entonces Gaal vio que venía la emboscada, y Zebul estaba a un lado de él y dice, no, estás loco, es la pura sombra, a lo mejor tienes sueño, ya vete a echar un sueñito, ¿no? Versículo 37. Pero Gaal volvió a hablar y dijo, veo gente que baja de la parte más alta de la tierra, y una compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces Zebul le dijo, ¿dónde está ahora tu jactancia con la cual decías, ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que despreciabas? Ahora pues sal y pelea contra él. Entonces Abimelec lanza la contraemboscada, y Gaal se da cuenta, y Zebul le dice, no, estás loco tú. Dijo, no, sí es cierto. Y luego cuando Zebul mira que Gaal se da cuenta que si era Abimelec y su gente, ahí es cuando le dice, ja, 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 mucha risita ayer, ¿no? En la fiesta, que decías tú que Abimelec no era nadie, que tus chicharrones tronaban. A ver si muy valientito y vas y sales a enfrentarte a él. Eso le dijo, se los juro, yo estaba ahí. No es cierto. Sí, yo lo escuché perfectamente. No, entonces se empieza a burlar Zebul de Gaal. Le dice, pues sal a luchar, a ver si muy machito, sal a luchar. Y Gaal, pues no le quedaba de otra más que salir a luchar. Versículo 39.
Y salió Gaal delante de los habitantes de Siquem y peleó contra Abimelec. Abimelec lo persiguió, pero Gaal huyó delante de él. No aguantó nada Gaal, no duró nada. Y muchos cayeron heridos hasta la entrada de la puerta, y Abimelec se quedó en Aruma. Pero Zebul expulsó a Gaal y a sus parientes para que no se quedaran en Siquem. Entonces Gaal fue derrotado bien fácilmente. Otra vez el pueblo había elegido un nuevo líder, y este líder también había fracasado, porque su confianza estaba puesta en él mismo. Pero esto no acaba aquí. Abimelec, no contento solamente con expulsar a Gaal, él decide consumar su venganza. Versículo 42. Al día siguiente, el pueblo salió al campo y se lo hicieron saber a Abimelec. Y él tomó a su gente, la dividió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Cuando miró y vio al pueblo salir de la ciudad, se levantó contra ellos y los mató. Entonces Abimelec y la compañía que estaba con él se lanzaron con ímpetu y se situaron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías se lanzaron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Y peleó Abimelec contra la ciudad todo aquel día, capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella. Entonces arrasó la ciudad y la sembró de sal. ¿Recuerdan por qué les dije que muy probablemente Abimelec tenía un trauma en su cabeza de ser rey? O sea, Gaal estaba derrotado ya. ¿Qué iba a hacer Siquem? Inclusive los habitantes de Siquem dijeron, bueno, no nos funcionó, ni modo, pues salimos a hacer nuestras actividades normales. No creo que Abimelec sea tan malo, al final es nuestro hermano, ¿no? No creo que sea así yo Abimelec. Imagínense cómo a las señoras en la mañana barriendo allá fuera de su casita hablando de eso. Pero sin embargo Abimelec se lanza contra ellos, los mata a todos y desola por completo la ciudad que él mismo gobernaba. Miran lo despiadado que puede ser alguien que se ha olvidado de Dios, que tiene o que busca la justicia por su propia cuenta solamente. Pero esto no se acaba aquí. No solo se quedó con haber matado a todos los de Siquem, sino la venganza de Abimelec continuaba. Versículo 46. Al oír esto, todos los habitantes de la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo de El-Berit. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Como vieron que mataron a la gran mayoría del pueblo, fueron y se escondieron en la fortaleza del templo de El-Berit, un dios pagano. Entonces, ¿qué hicieron? En lugar de refugiarse en Dios, fueron y se refugiaron en un dios falso. Todo está bien absurdo aquí. Y le informaron a Abimelec que todos los habitantes de la torre estaban reunidos. Entonces Abimelec subió al monte Salmón, él y toda la gente que estaba con él, y tomando Abimelec un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles, la levantó y la puso sobre su hombro, y dijo a la gente que estaba con él: lo que me han visto hacer, apresúrense y hagan lo mismo. Y todo el pueblo cortó también cada una su rama y siguió a Abimelec, y las pusieron sobre la fortaleza, prendieron fuego a la fortaleza sobre los que estaban adentro, y murieron también todos los de la torre de Siquem, como 1000 hombres y mujeres. Entonces, ¿ven cómo la maldad no se acaba? Estos hombres, los 1000 sobrevivientes de Siquem, decidieron esconderse en la torre de un dios pagano. Pero Abimelec dijo: ni la torre puede contra mí. Y va, le prende fuego, el fuego consume la torre y todos mueren. ¿Recuerdas la advertencia que le hizo Jotam a Siquem? Aquí se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo de una forma gráfica, de una forma literal.
Siquem estaba siendo consumido por las llamas por no haber hecho caso a la advertencia de Dios. Pero no fue suficiente. Abimelech ahora va a decidir atacar otra ciudad. O sea, si el problema era con los de Siquem. Pero fíjate que ahora el resultado va a ser diferente. Versículo 50. Después Abimelech fue a Tebes, la sitió y la tomó. Pero había una torre fortificada en el centro de la ciudad. Y todos los hombres y mujeres, todos los habitantes de la ciudad huyeron allí, se encerraron y subieron al techo de la torre. Entonces, estos compas hicieron lo mismo que los de Siquem, se fueron a una torre. Entonces, ¿qué dijo Abimelech? Pues ya sé quemar torres, ¿no? Pues vamos a quemar otra torre. Una no es ninguna y dos es la mitad de una, dijo. Pues, versículo 52. Abimelech vino a la torre, la atacó y se acercó a la entrada para prenderle fuego. Pero una mujer arrojó una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, rompiéndole el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y el muchacho lo traspasó y Abimelech murió. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelech había muerto, cada cual se fue para su casa. Están como el meme, ¿no? De, ya déjenlo, ya está muerto. No vean tanto internet, por favor. No, entonces Abimelech, confiado de que ya había quemado una torre, va y hace lo mismo. Sin embargo, el juicio también llegó para Abimelech. Así como Jotam había declarado por esa fábula juicio para Siquem, también lo había declarado para Abimelech. Y Abimelech fue derrotado por una mujer que tiró una piedra de un molino desde arriba de la torre, le rompió el cráneo. Y fíjense cómo es el orgullo de este hombre: mátame tú, porque no quiero que sea una mujer la que me haya derrotado. Y fíjese, familia, que hasta este momento, ya lo dije hace un rato, solamente se ha mencionado en una ocasión a Dios. Pero fue en desconexión de Abimelech, fue en desconexión del pueblo. Solamente vimos a Dios permitiendo que hubiera discordia entre Siquem y entre Abimelech. Pero ¿saben algo, familia? Dios no estaba ausente. Dios no estaba ausente. Y el versículo 56 nos da una respuesta asombrosa. Así pagó Dios a Abimelech por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también hizo volver sobre Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda la maldad de los hombres de Siquem, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Familia, en todo este proceso, Dios nunca estuvo ausente. La justicia de Dios llegó para Abimelech, y para Siquem sufrió las consecuencias de sus actos en el momento adecuado, en el momento indicado. Y quizás en esta ocasión no hubo un llamado para un hombre de Dios como cuando fue con Ahot, con Barak y con Débora, con Gedeón en su momento. Quizás no hubo una victoria espectacular, sobrenatural, de un terremoto como el que hablamos de alguna ocasión. Pero aún así, familia, Dios de forma soberana, a su debido tiempo, trajo la justicia al pueblo. Dios, familia, siempre estuvo ahí. Dios nunca estuvo ausente. Y Él permitió que Siquem y Abimelech sufrieran las consecuencias de sus actos, pero a su debido tiempo actuó con justicia. Familia, Dios no está ausente. Y entonces, familia, esta historia nos enseña que no considerar a Dios en nuestras decisiones, no consultarle, nos lleva a vivir un caos alejado de Dios. También el hambre de poder, la necesidad de
obtener justicia por nuestra propia cuenta. Todo eso nos lleva al caos. Pero a pesar de eso, Dios no está ausente y Él sigue cuidando a su pueblo, Él sigue trayendo justicia. Y por eso, familia, Dios ha enviado a Jesús, quien es el único rey legítimo para nuestras vidas y quien restaura nuestra relación con Dios. Alguien que, al contrario de Abimelech, que trajo muerte y destrucción, Él vino a morir por ti, por mí, por todos nosotros, para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Y ese es el rey legítimo para nuestras vidas. Y considerando esto, familia, tengo 3 puntos para ti el día de hoy, que nos van a llevar a demostrar que Dios no está ausente. Primer punto: nos advierte las consecuencias. Aunque el pueblo, como ya hemos dicho, había profanado lugares sagrados, aunque se había olvidado de Dios y se fueron siguiendo otros dioses, escucharon la voz de un rey impostor como Abimelech, Dios siguió siendo fiel y les advirtió por medio de esa fábula que Jotam dijo, que su decisión los iba a llevar a la destrucción. Y como vimos, pues Siquem no le importó, no hicieron caso y sufrieron las consecuencias. Pero familia, con nosotros pasa lo mismo. ¿En cuántas ocasiones no hemos caído en caos en nuestras vidas por no escuchar las advertencias de Dios? Y a pesar de que Dios ya nos dijo de diferentes maneras, diría mi mamá, ya tiene la boca chueca de decirte las cosas, no hacemos caso. No hacemos caso. Y de hecho, familia, la principal advertencia o la principal manera en la que Dios nos advierte es a través de su palabra. Y historias como la de Siquem y como la de Abimelech nos advierten que olvidar a Dios nos llevan a vivir en caos. Y vamos a terminar sufriendo las consecuencias. Pero aún así, aunque nos advierten, en muchas ocasiones hacemos lo que hizo Siquem y preferimos dejarnos guiar por nuestros propios deseos, preferimos seguir con esas amistades. Decimos, es uno nomás, 2, no pasa nada. Y cuando menos piensas, estás en un caos y no haces los ajustes en tu vida. Prefieres seguir a un rey impostor, como el dinero, como el sexo, a pesar de que Dios te lo ha advertido. Y en lugar de dejarnos guiar por Dios, en lugar de someternos a Jesús como nuestro único rey, el Dios que nos vino a dar vida, preferimos seguir a esos reyes impostores, en lugar de vivir para Jesús. Entonces, familia, te animo a que abras tu corazón, a que escuches las advertencias de Dios. No eches en saco roto nada de lo que Dios te habla a través de su palabra, a través de las personas. Y las advertencias de Dios, familia, son porque nos ama. Son porque nos ama. No es porque Dios quiera que nos vaya mal, son porque nos ama. Son para que tu relación con Él no sea afectada, son para que tu relación con Él sea restaurada y para que por medio de Jesús tú puedas ir delante de Dios y puedas estar en comunión con Él. Y fíjate que cuando tú estás en comunión con Dios, tú podrás comprobar que Dios no está ausente, porque disfrutas día con día la presencia de Él. Cuando Jesús es el rey de tu vida, así como la cantamos ahorita, ¿no? Sobre todo es rey. Cuando Jesús es nuestro rey, no hay ciclos de caos en tu vida. Ahora, familia, durante todo este proceso de la batalla de Siquem contra Abimelech y todo esto, Dios siempre estuvo ahí y estuvo en control. Y eso nos lleva al segundo punto. Dios sigue en control. Una de las cosas que dijimos es que esta historia es diferente a las demás, porque aquí Dios no levantó un juez para guiar al pueblo y para liberarlo. Tampoco pusimos una victoria así extraordinaria o épica.
Pero lo que sí vimos fue a Dios gobernando de forma soberana, teniendo el control de todas las cosas, nada escapándose de sus manos. Y aunque si bien permitiendo que el pueblo y Abimelech sufrieran las consecuencias de sus actos, no permitió que el pueblo fuera exterminado o que fuera derrotado por completo. Todo, familia, estaba bajo el control soberano de Dios. Todo era parte del plan de Dios. No siendo un Dios distante que ignora las cosas, sino siendo un Dios que trae justicia. Siendo un Dios que, al contrario de Abimelech, es un rey para su pueblo. Y eso es Jesús para nosotros. Es un rey que nos lleva a Dios. Y aunque tú sientas ahorita que las cosas tal vez están empeorando, que hay mucho caos en tu vida, que no ves salida, déjame te digo algo. No sigas el ejemplo de Siquem. No te olvides de Dios. Consúltalo en todo. Puedes confiar que Dios está en control, que nada se escapa de sus manos. Confía en su poder, en su amor, en su gracia. Y aunque en algunas ocasiones nos va a tocar sufrir las consecuencias de nuestros actos, podemos encontrarle en Dios perdón, paz, misericordia, restauración. Somos reconciliados con Dios por medio de Jesús. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que está en control, que nada se le escape en sus manos. Ese es nuestro Dios que no está ausente. No pienses que Dios está ausente, sino Dios está en control. Y así como llegó la justicia en el momento oportuno para Abimelech y para Siquem, con nosotros pasa lo mismo. Y esto nos lleva al tercer punto. Dios trae justicia en el tiempo adecuado. El pueblo, familia, sufrió las consecuencias de sus actos. Sufrió durante 3 años la opresión de Abimelech. Y aunque buscaron por sus propios medios derrotarlo, primero una emboscada de ellos, luego con Gaal, y hicieron un chorro de cosas sin consultar a Dios y buscando apoyo en otras personas, en otros reyes impostores, tanto Siquem como Abimelech fueron expuestos a la justicia de Dios en el momento adecuado. No con los medios que ellos buscaban, no con los resultados que ellos querían, pero sí conforme a la voluntad de Dios. Entonces, familia, no podemos hablar de un Dios ausente cuando la justicia viene de Él en el momento adecuado y con los medios que Él provee, que Él designa. Y nosotros, familia, a veces somos como Abimelech y somos como Siquem, buscando vivir como reyes, buscando gobernándonos a nosotros mismos, bajo nuestros propios principios de lo que pensamos que es bueno, de nuestra propia justicia, y a veces sin importar a quién dañamos, a quién pisoteamos, aunque sea nuestra propia familia, nuestros propios hermanos. O a veces somos como Siquem también, que aunque escuchamos las advertencias de Dios, no nos importa y preferimos buscar a reyes impostores. Pero sabes, y esto no lo digo para condenarte, esto lo digo porque Dios en su debido tiempo envió a Jesús a morir por ti, para alejarte de ese caos que te aleja de Dios, para ser reconciliado, para pasar a ser hijo de Dios, y para que ahora entres a un nuevo pueblo que es gobernado, que es dirigido por el único rey legítimo para nuestras vidas, que es Jesús. Jesús, familia, es el único rey legítimo para nuestras vidas y es nuestro único salvador. Es el único en el que nos podemos refugiar. Y ahora su justicia es puesta delante de Dios, y ahora nosotros también somos declarados justos delante de Dios por la obra de Jesús. Familia, cuando vives bajo el gobierno de Dios en tu vida, cuando Jesús es tu Señor,
cuando lo declaras, cuando te arrepientes, no hay ciclos de caos en tu vida. ¿Quieres vivir como Abimelec? ¿Quieres vivir como Siquem? Y déjame decirte brevemente que si no lo has hecho, hoy es el día para que entregues tu vida a Jesús. Jesús vino, murió por ti en el momento indicado, trajo justicia. A partir de ese sacrificio tenemos vida, somos liberados de la esclavitud del pecado, nos libera del caos y nos rescata de la muerte. Y por eso la invitación es que te arrepientas, que creas en Él y que ahora sometas tu vida a Jesús, te dejes guiar por Él. Si no lo has hecho, no ignores la advertencia de Dios. No ignores la advertencia de Dios. Dios no está ausente, familia. Dios no está ausente. Quiero comenzar a cerrar. Tal vez ahorita tú sientas que Dios está ausente, pero antes de que llegues a una conclusión, primero tú piensa, ¿qué lugar le estoy dando a Dios en mi vida? ¿Lo estoy considerando en mis decisiones? ¿Estoy escuchando sus advertencias o prefiero escuchar a mi corazón? ¿Me estoy dejando guiar por Él o prefiero seguir a esos reyes impostores? Piensa en esas preguntas, medita en ellas. Las respuestas a esas preguntas te llevarán a hacer ajustes en tu vida, ajustes que tal vez van a doler. Pero en Dios, por Jesús, vas a encontrar gracia, vas a encontrar perdón. Recuerda, familia, todas las advertencias que Dios te ha hecho. Confía que Él está en control y recuerda que la justicia viene de Él en el momento oportuno. Si tu vida, familia, es gobernada por Jesús, si mantienes tu mente en Él, lo que ha hecho por ti, podrás ver que Dios no está ausente y verás cómo no hay ciclos de caos en tu vida. Termino con esto, familia. La historia de Abimelec y Siquem nos enseña que olvidarnos de Dios y no considerar sus advertencias nos lleva a vivir en caos. Dios sigue siendo fiel y no está ausente. Por eso nos advierte las consecuencias de nuestras decisiones. Él está en control de todo y traerá la justicia en el momento oportuno. Por eso confía en Él. No sigas a reyes impostores que traen destrucción, sino sigue a Jesús, el único Rey legítimo y verdadero dado por Dios para tu salvación. Dios no está ausente. Vamos a orar.